Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te adoramos, Jesús. ¿Qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes, amigos y hermanos que nos están viendo el día de hoy. Hoy es 23 de agosto
Nuevamente estamos emitiendo vía remota debido a que la pandemia no cede. Pero bueno, eso no nos va a quitar el gozo, no nos va a quitar el deleitarnos en la palabra de Dios. Y para irnos poniendo en sintonía, lo invito a que prepare su corazón, prepare su boca y vamos a entonar unos cantos para ponernos en sintonía. Dios le bendiga, no se vaya. Alabad, servidores del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta el ocaso, sea alabado su nombre. Grande sobre todas las naciones el Señor, y por encima de los cielos, y por encima de los cielos su gloria. Y como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Aleluya, los cielos y la tierra. Aleluya. Él levanta del polvo al desvalido, el estiércol hace subir al pobre, para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Hace sentir a la estéril como madre de hijos jubilosa. Grande sobre todas las naciones el Señor, y por encima de los cielos su gloria. Los cielos su gloria. Y como el Señor nuestro Dios, que se sienta en las alturas y baja para ver los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra, aleluya. Los cielos y la tierra, aleluya. Los cielos y la tierra, aleluya. Los cielos y la tierra. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz,
yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Cuando de repente estas aflicciones han sido cubiertas por gloria y veo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. El cielo y la tierra con un beso se encuentran y mi corazón ardiente palpita en mí. No tengo tiempo de excusas cuando pienso en cuánto Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos amas. Si nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos amas, cuánto nos ¿Qué tal, hermanos? ¿Qué tal, amigos? Es tiempo de ir a la palabra de Dios por ese alimento espiritual. Espero y sea de mucha bendición, que sea de edificación para su vida como lo ha sido para la mía. Vamos a empezar una serie esta mañana tarde que se denomina Camino a la Sabiduría. Y el título de esta predicación es estar conscientes en todo momento. Al estar indagando y buscando material que nos direccione a lo que es la sabiduría, hermanos, que tanta falta nos hace a usted y a mí, Dios me mandó directamente hasta el origen, hasta Génesis, el capítulo número 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios, póngase muy atento, vamos a estar viendo varios versículos en el capítulo 2 de Génesis, desde el 7 hasta el 17. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8 de Génesis capítulo 2. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Lo invito a ponernos en manos del Señor, vamos a orar para empezar con esta meditación. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te damos infinitas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos has proveído de todo, Señor, para deleitarnos en este mundo y deleitarnos en tu presencia, Señor. Te pedimos que nos direcciones, que nos des todo aquello que nos está faltando, Señor, sabiduría, discernimiento, Señor, para poder acercarnos a ti. Te pido que esta mañana tú pongas palabra propia a través de mí, Señor, para que tu mensaje sea de edificación a mis hermanos, a mi iglesia y a mis amigos, Señor. Te pido todo esto con un perdón de mis pecados y te doy gracias por aquel hermoso sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, les comentaba que ahí mismo en Génesis 2:8 nos habla acerca
de que Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Muchos de nosotros no sabemos esta historia, o parte de esta historia, y a veces lo leemos y pasamos sin darnos cuenta de algunas cuestiones. La palabra Edén en hebreo significa placer o deleite. Es decir, necesitamos estar conscientes, usted y yo, en todo momento que Dios hizo el huerto para que Adán se deleitara, obviamente en ese lugar, pero también se deleitara en el Señor. Es decir, se deleitara de manera física y se deleitara de manera espiritual. Pero vamos a leer todos los versículos para tener un panorama un poquito más amplio. Dice capítulo 2 de Génesis, desde el 7 hasta el 17. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, hay ahí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Dice en el 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. Dice en el 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es una historia tal vez muy repasada, es una historia que muchos de nosotros la podemos conocer, pero vamos a escudriñar versículo por versículo para poder obtener una visión más amplia. Y como dice el título de esta meditación, estar conscientes en todo momento de lo que aquí vamos a encontrar. Fíjense, en el versículo 7 de la palabra de Dios nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Adán es formado del polvo de la tierra. Al estar indagando un poquito, hay muchas personas que se dedican, científicas y han encontrado al menos 18 elementos químicos en el hombre, en el ser humano, y todos estos elementos se encuentran en la tierra. Y obviamente Dios es el que da esa vida espiritual, es el que da el espíritu. Entonces aquí hay dos partes que Dios unió, que Dios preparó. ¿Para qué? Para darle vida al ser humano. Dice en el versículo número 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Como ya te había comentado, la palabra Edén significa placer o deleite. Es decir, necesitamos estar conscientes, usted y yo, en todo momento que Dios hizo el huerto para que Adán se deleitara de manera física y obviamente se deleitara en el Señor. Fíjate que algo tremendo que muchas veces no nos damos cuenta. Dice en el versículo número 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí nos está diciendo que el lugar era delicioso a la vista, era un lugar muy agradable, era un lugar muy placentero, era un lugar espectacular, era un lugar muy, muy especial. Posiblemente tenía todas las comodidades deseables
sin inconvenientes. Les recuerdo que todo era perfecto, había una armonía, wow, increíble. Y tenía frutos, bastantes frutos, y todos eran buenos para comer, a excepción de la instrucción que les dio Dios, pero ahorita lo vamos a ver. En pocas palabras, amigos, hermanos, Adán y Eva tenían casa, tenían comida y tenían sustento. Todo era perfecto, todo era dentro del plan de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios. Entonces debemos estar conscientes en todo momento de esto que estamos viendo, que estamos leyendo. Dice en el versículo número 10: y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Hay algo bien tremendo, hermano. Dice que salía del huerto del Edén, no nos dan mucha información, no se sabe si era una especie de pozo, de algo subterráneo, que salía y era abundante el líquido o el agua de donde estaba emanando, de ahí del Edén. ¿Por qué era abundante? Porque de ahí se repartía en 4 brazos. Fíjate nada más, es algo increíble. Hoy en día, aquellos lugares son áridos, son desérticos, batallan bastante con el agua. Y en pocas palabras, no había problemas con el agua, era abundante. Y en términos espirituales, déjame te digo que el agua representa o significa fuente de vida, está ligado directamente al Señor Jesucristo. Y no se quedaba esta bendición del agua en el huerto, sino que salía hacia 4 destinos, y todo esto estaba direccionado, estaba simbolizando al Señor Jesucristo. Fíjate, la palabra de Dios en Juan 7:38 nos dice algo bien interesante acerca de esto que te estoy comentando. Busca por favor Juan 7:38. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya había un antecedente que estaba direccionado ¿a dónde? A Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Mesías prometido. Y luego seguimos con la lectura de Génesis 2, nos vamos al versículo 11. Nos da desde el versículo 11 hasta el 14 los nombres de aquellos ríos, aquellos 4 brazos que salían desde el huerto. Uno de ellos era Pisón, es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. En el 12 me dice que el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. En el 13 me dice que el nombre del segundo río es Gibón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Actualmente se conoce en otras versiones como el río Tigris. Este es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río Éufrates. Estos 2 últimos que te acabo de mencionar todavía existen, pero los otros 2 primeros no han podido ubicarlos. Hay muchas personas que se dedican a esto, a la teología, científicos, y muchos coinciden en que posiblemente por el diluvio cambiaron algunas cuestiones geográficas. No lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Seguimos. Dice en el versículo número 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. ¿Qué nos está diciendo en este versículo? Que Dios puso a Adán en el huerto con 2 objetivos: que lo estuviera cultivando y que lo cuidara. Es decir, le dio un trabajo, y todo esto en un lugar excepcional, en un lugar magnífico, y lo mejor iba a estar en la presencia del Señor, pero para deleitarse. Dice en el versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
Y continúo con esa lectura: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Usted y yo debemos de estar conscientes en todo momento, lo que hemos visto a través de estos versículos, desde el 7 hasta el 16. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo a un Dios bueno, estamos viendo a un Dios honesto, estamos viendo a un Dios proveedor, complaciente, en pocas palabras, un Dios bueno, que se preocupa por el deleite de Adán y Eva, y estoy seguro que también se preocupa por su deleite y por mi deleite en todos los aspectos. Él preparó un lugar para deleitarnos, y digo deleitarnos físicamente, y para deleitarnos también en el Señor espiritualmente, pero obviamente algo sucedió que ya no tenemos acceso directamente a estas bendiciones. ¿Por qué? Te lo explico. Dice en el versículo 17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí está una instrucción clara, una advertencia, y la mayoría de las personas sabemos qué sucedió con esa instrucción, sabemos qué pasó exactamente con ese versículo. Adán y Eva comieron de ese fruto, de ese árbol que les habían dicho que no comieran. En pocas palabras, desobedecieron una instrucción dada por Dios. Y al comer este fruto, toda la humanidad de aquel tiempo, de este tiempo, fue capaz y es capaz de tomar decisiones la mayoría del tiempo, según su criterio, según su lógica, según su mente. Y déjame te digo, cada persona decide el estándar de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que es bueno o de lo que es malo, de lo que es correcto o lo que es incorrecto. En pocas palabras, entró el pecado al mundo y colapsó lo que Dios había hecho desde un inicio. El deleite que el Señor tenía preparado para estar en este mundo, en el plano físico y en el plano espiritual, había quedado colapsado. Entró en vigor la palabra muerte. La palabra muerte tiene un significado que significa, vaya la redundancia, separación. Entonces, tenemos dos tipos de muerte: la muerte física, algún día usted y yo nos vamos a ir de este mundo, y la muerte espiritual. ¿Qué significa? Esa relación que tenía Adán y Eva con el Señor, ese deleite que tenían a cada momento con el Señor de manera diaria, quedó truncado, quedó cortado, quedó separado. Y este es el significado de la palabra muerte. Ahora bien, primero que nada necesitamos estar usted y yo conscientes en todo momento que Dios había hecho todo desde un inicio para que usted y yo tuviéramos bendiciones. Se colapsó el plan original del huerto, pero el Señor Jesucristo viene en ese plan perfecto, en ese plan que Dios hizo. ¿Para qué? Para darnos esa oportunidad de la vida eterna, para componer lo que el ser humano, lo que el hombre había descompuesto, lo que había torcido. Esa desobediencia de Adán y Eva todavía hay consecuencias hasta el día de hoy, en muchos ámbitos. Entonces, gracias al Señor Jesucristo, usted y yo tenemos acceso al reino de Dios. Gracias al Señor Jesucristo tenemos usted y yo acceso al trono de la gracia. Y tenemos acceso ¿a qué? Al plan original, que era deleitarnos aquí, ahora y obviamente cuando estemos en su presencia. Pero debido a esa separación, debido a esa muerte espiritual, quedamos separados del Señor y existe una guerra espiritual y actualmente está vigente. Quiero llevarte a Gálatas 5:17. Ayúdame a buscarla. Vamos a Gálatas 5:17.
porque hay algo bien interesante y bien tremendo. Y se relaciona obviamente contigo y conmigo. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Usted y yo vamos a estar batallando para acercarnos a las cosas de Dios, para deleitarnos en las cosas del Señor. Usted el día de hoy está viendo esta transmisión, no porque usted sea bueno, no porque usted quiere, sino porque el Espíritu que mora dentro de usted y mora dentro de mí fue el que me jaló y me trajo a esta meditación y lo trajo a usted. Mucha gente el día de hoy no va a estar viendo esta meditación. ¿Por qué? Porque le ganó la cama, porque le dio flojera, porque no quiso, porque muchas cuestiones, muchos pretextos pudieran ser. El chanclas, como por ahí se le conoce, el enemigo utiliza tantas y tantas artimañas y el engaño. ¿Para qué? Para separarnos de esa comunión con Dios. Entonces, muchas veces vamos a andar haciendo, lo que nosotros queremos, lo que nos da nuestra regalada gana, según mi criterio, según mi mente, según mis intereses. Es por eso que está vigente la palabra del Señor. Y déjame te digo, aquí viene una palabra o una pregunta, mejor dicho, tremenda para ti y para mí. ¿Cómo podemos deleitarnos en el Señor? Ya vimos a través de estos versículos de Génesis capítulo 2, desde el 7 hasta el 17, cómo Dios hizo algo, un rompecabezas espiritual precioso, y no nomás espiritual, físico, para deleitarse a Adán y Eva, y posiblemente íbamos a tener acceso nosotros. Ya no tuvimos manera de corroborar eso, porque entró el pecado y cambió el plan original del Señor. No porque Dios lo quiso, fue porque el hombre tomó una mala decisión, el primer hombre, y hasta la fecha usted y yo estamos con esas consecuencias de aquel pecado. Ahora bien, preguntas: ¿cómo podemos deleitarnos en el Señor? U otra pregunta antes que esta: ¿cómo podemos aprender a deleitarnos en el Señor? Déjame te digo que el pueblo de Dios, a través de los años y a través de la humanidad, siempre se ha intentado acercar al Señor, transmitir sus verdades, tratan de que su enseñanza sea la correcta. Trataron aquel pueblo de deleitarse en el Señor a través del estudio de los 5 libros de Moisés. Y para muestra un botón, te invito a que vayamos a Deuteronomio, capítulo 31, versículo número 12. Fíjate nada más lo que hacía el pueblo en aquel tiempo. Repito, Deuteronomio, capítulo 31, versículo 12. Dice la palabra de Dios: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¡Wow! Estuvieron ellos buscando la verdad de Dios, estuvieron buscando esas verdades espirituales, estuvieron tratando de buscar esa cercanía con el Señor. ¿Por qué? Porque ellos conocían que estaban separados. Ellos sabían de antemano que tenían que buscar cómo acercarse a Dios. Ahora bien, déjame te digo que el pueblo judío, el pueblo de Dios, era educado desde pequeño en sus casas por sus padres, y los enseñaban a leer y a escribir, y usaban los libros de Moisés para esta enseñanza, y al mismo tiempo para que aprendiera el niño los asuntos de Dios, y poco a poco, por convicción, de manera genuina, aquel niño se iba a deleitar en el Señor, iba a aprender a amarlo, iba a aprender a quererlo, iba a aprender a buscarlo.
desde tiempos remotos hasta la actualidad, aún siguen estudiando esos 5 libros que te comento. Y muchos de ellos memorizan los versículos con la finalidad de aplicar estos conocimientos en la vida diaria y en toda actividad. ¡Wow! Pero fíjate, hoy en día algo sucede con nosotros en la actualidad. Tenemos el chip cambiado. Fíjate que desde que nos convertimos en papás, somos encargados de guiarlos, y desde pequeños andamos buscando lo mejor para nuestros hijos. Queremos un buen futuro, queremos lo mejor para ellos, pero les queremos dar una educación para que desarrollen sus habilidades, sus talentos. Y déjame te digo que de manera consciente o inconsciente, la educación o nuestros esfuerzos se enfocan en que ellos saquen a lo mejor un título de licenciado, de ingeniero, y muchos de nosotros queremos más en ese ámbito, queremos tal vez maestrías o doctorados. ¿Sí le ha pasado o nada más a mí me pasa? Entonces nos hemos desviado, hemos dado prioridad a otras cuestiones y hemos dejado a un lado las enseñanzas del Señor. Es cierto esto, es algo tremendo y terrible a la vez. Buscamos, fíjate, el deleite en nuestros intereses y buscamos el deleite de nuestros hijos, pero según las habilidades o los talentos que nosotros estamos viendo o que el niño está mostrando. Y luego queremos que Dios nos bendiga o acomode a aquellos deleites que son míos, que son tuyos, que son humanos y que nada tienen que ver con el reino, con las cuestiones espirituales. A veces le pedimos al Señor que me conceda aquello y ya no vamos a hablar si está torcido o no está torcido. Queremos que el Señor acomode todo a mi interés, a mis intereses, perdón, a tus intereses, a mi convicción, a tus convicciones, o a tus necesidades o a mis necesidades, en lugar de acercarme al Señor para deleitarme primero que nada en Él. Y todo esto que te digo, ¿me acerca al Señor o me separa más de Dios? Nos está separando cada vez más y más del Señor. Somos exitosos a lo mejor en este mundo, pero lejos del Señor, lejos de las cuestiones espirituales. Es algo terrible. ¿Te estás dando cuenta? No estamos siendo conscientes en todo momento de estas verdades. Me fui yo de cabeza cuando descubrí todo esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios viene y choca primero conmigo y después se tiene que compartir. ¿Cuál es la respuesta entonces a la pregunta que te hice hace un momento? ¿Cuál es la respuesta? Porque también aplica esa pregunta a mi vida. Para aprender a deleitarnos en el Señor, ¿cómo podemos aprender a deleitarnos en el Señor? Dios es bueno y la respuesta está en la misma palabra de Dios. Te invito a que vayamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Vamos a ver, la palabra de Dios dice en Romanos 12, 1 y 2. ¿Ya lo encontraste? Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice en el versículo número 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hijo, es algo tremendo, hermano. La respuesta está en la misma palabra de Dios. ¿Qué me está diciendo?
Como conclusión, sería lo siguiente: a través de estos versículos que acabamos de leer, me dice que Dios es bueno y Él preparó todo desde que hizo el mundo y sigue vigente esas bendiciones, ese deleite a través del Señor Jesucristo. Vino a componer lo que el hombre descompuso. ¿Qué otra conclusión tenemos? Dios desea que estemos conscientes en todo momento de lo que hacemos. Cada actividad, cada acción que realizamos diariamente me acerca o me separa más del Señor. Cada día que abro yo mis ojos, cada día que tú abres tus ojos, ¿cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente o que viene a mi mente? ¿Me deleito en el Señor o me quejo? ¿Te deleitas en el Señor o te quejas? Siguiente punto, debemos de cambiarnos el chip, hermanos. Debemos de cambiarnos el chip, amigos. Presentarnos ante el Señor y pedirle que estemos conscientes en todo momento para tomar sabias decisiones, santas, agradables al Señor. Nos urge cambiar nuestro entendimiento, nuestra educación, transformar nuestra mente a través del estudio de la Biblia, a través de estar conscientes en todo momento del valor de la Biblia. Y solo así aprenderemos a deleitarnos en el Señor, a pesar de las situaciones, de las adversidades, a pesar de los inconvenientes, porque estaremos deleitándonos en el Señor y estaremos conscientes en todo momento de una gran verdad. ¿Cuál verdad? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios es bueno. Oremos para despedirnos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Te pido que sea de edificación a cada oyente, a cada persona, a cada hermano que el día de hoy estuvo al pendiente de tus enseñanzas. Ayúdanos a deleitarnos en tus cosas, Señor, en tu camino, en tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.